Buenos días. Buenos días, profes. Ustedes me dicen cuándo empiezo. Carlos, ¿y el resto de residentes no se conectan? Yo creo que deben haber varios conectados con esa cuenta de ortopedia y traumatología. Por ahí está Álvaro, Ah, bueno, Lucía, listo. Iván. Soy yo. Listo, entonces empezar. Listo, sí, señor. Deme un momento. Buenos días. Buenos días, Doc. Un momento, porque ¿Qué pasó, Carlos? Empiece.
profesora. Carlos, buenos días. ¿Por qué no ha empezado? ¿Algún problema técnico? Hombre, buenos días. ¿Qué pasa con la charla de tromboprofilaxis? Profe Arroyo está aquí, está ansioso por verla. No, el doctor Camaro invitó y yo acepto las invitaciones muy cordiales. Sí, señor. Está, Ya, ahora sí ya está compartiendo. está maníaco hoy, Arroyo. Sí, oiga, Qué pena, sí, qué no pena, vengo a es hacer, que había un vengo problema enchufado. con No, el es que tengo computador. cirugía a Ya. las 7:30, entonces quería verla rápido antes de entrar a la cirugía. Sí, De profe, acuerdo. ya le estoy. Eso es. Sistema. Listo. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Listo, ahora sí pueden ver la presentación. Sí, ya le estamos viendo. Bueno, buenos días. Pues este es un tema de interés general para todo el grupo. Pues queríamos hacer como una actualización y una revisión como lo más completa posible. Entonces, pues este va a ser como el desarrollo del tema. Pues vamos a hablar como sobre algunas cosas muy generales, sobre la epidemiología rápidamente, a pasar pues sobre la parte de la fisiología de la coagulación. Eso también lo va a hacer muy rápido, los factores de riesgo. Y pues pasar ya pues como en general, hablar sobre la evidencia y las recomendaciones. Eh, entonces, bueno, esto es una enfermedad, el tromboembolismo venoso que compete sobre todo pues la trombosis venosa profunda y al tromboembolismo pulmonar. Es una entidad global que puede resultar en una mortalidad significativa en los pacientes de trauma. Eh, Sin embargo, la tromboprofilaxis pues ha sido una intervención que ha salido pues en los últimos 30, 40 años y pues que se ha visto que realmente es una intervención que disminuye significativamente la incidencia y la morbimortalidad pues, asociada a esto. Sin embargo, aún hoy hay una evidencia poca pues que tenga pues una alta calidad para cirugía ortopédica y para trauma ortopédico en general. Eh, y pues a pesar de eso, pues hay anticoagulantes recientes que han aumentado las opciones farmacológicas, pero pues esto ha aumentado las controversias respecto al uso de las opciones terapéuticas. La incidencia en pacientes de trauma sin traumoprofilaxis, pues se vio pues al principio que era mayor del 80%, por lo que se vio la necesidad de crear una intervención. Eh, Esta intervención disminuyó la tasa de trombosis venosa profunda a menos de 11% y embolismo pulmonar a 1%. Eh, eh, Incluso con tromboprofilaxis en pacientes con trauma de alta energía, la mortalidad puede estar alrededor del 30% y la causa de eh, esto puede causar, mejor dicho, 5 al 10% de las muertes en pacientes hospitalizados. También es importante mencionar que la adherencia en los hospitales a las guías de tromboprofilaxis es muy amplia, es del 13 al 70%. Y sin tromboprofilaxis, pues el tromboembolismo venoso es, bueno, responsable como del 10 al 5 al 10% de las muertes. Esta tabla es importante mostrarla porque en la última parte ustedes ven que la incidencia en cirugía ortopédica mayor es muchísimo mayor a otro tipo de procedimientos como cirugía general electiva o a reemplazo de cae de rodilla. Y pues, muy importante decir que los pacientes ortopédicos están expuestos, como les dije, a un riesgo mucho mayor que al inicio de los años 2000, a pesar de la existencia de tromboprofilaxis, pues su uso era pobre
y pues esto se ha incrementado por esta morbimortalidad. Aquí vemos en esta gráfica el sentido del uso de la enoxaparina. Entonces vemos en la curva azul la no profilaxis aumenta el tiempo, la mortalidad que se estabiliza a los 35 días cuando no se usa. En cambio, cuando se usa una heparina de bajo peso molecular, esto disminuye significativamente la mortalidad a menos del 1,5% a los 35 días. Y pues el sentido, según esto, de utilizar eh, una heparina de bajo peso molecular hasta los 35 días es que pues, la curva se aplana más o menos en ese momento. Este es un estudio de Lancet, perdón, que muestra pues que el 51,8% de los pacientes hospitalizados tienen un riesgo de tromboembolismo venoso y la mitad resisten tromboprofilaxis. Y hay estudios que muestran que incluso en programas bien diseñados, con una buena educación, que estén encima de los pacientes recordándoles todos los días que se deben tomar el medicamento, la adherencia de la tromboprofilaxis en un programa, por ejemplo, de reemplazos articulares puede ser de 80,5%, que no es lo ideal, pues idealmente debería ser del 100%. Bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Esta es la concepción pues, que tenemos en realidad pues, de la coagulación, lo que se llama la cascada de la coagulación, que tiene dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas dos vías confluyen en el factor 10, que finalmente pues, va a llevar a la formación de trombina por intermediación de la protrombina y pues a la formación del coágulo de fibrina. Aquí vemos de los diferentes medicamentos que se utilizan. Entonces la warfarina es es un antagonista de la vitamina K, actúa pues inhibiendo el factor 7, el factor 9, el factor 10 y la protrombina, que son dependientes de vitamina K. La heparina es un agente que actúa pues contra la antitrombina 3. Las heparinas de bajo peso molecular es un medicamento que actúa de, es un inhibidor competitivo del factor 10A. Y también están los factores selectivos, que son los nuevos del factor 10 y pues los inhibidores selectivos de la trombina pues, que se adhieren a esto. Sin embargo, actualmente hay una concepción actual de la coagulación un poco más moderna que salió hace menos de 10 años, que tiene que ver sobre todo con la importancia del factor tisular en la activación de la cascada de la coagulación. Entonces, vemos pues que esta vía pues no tiene nada que ver con una vía intrínseca y una vía extrínseca. Es una activación diferente de factores, una activación un poco más simultánea de los factores que van a llevar a la formación de la trombina, después de esta pues a la formación de la trombina por intermediación de los factores 5 y 10 y finalmente pues a la formación del coágulo de fibrina. Y pues estas son las fases, la fase de iniciación, la amplificación, la propagación y la estabilización cuando usted forma, bueno, perdón, cuando se forma el coágulo de fibrina insoluble. También vemos acá la importancia de la triada de Virchow. Entonces vemos acá que cuando se manipula quirúrgicamente la extremidad o cuando hay un trauma incluso, hay una injuria al endotelio. También pues está la estasis, la coagulopatía, y pues esto pues es lo que forma la triada de Virchow. Eso también tiene que ver con el uso del torniquete y pues cuando hay coagulopatía o los factores de la coagulación, aumenta la tromboplastina y también pues el uso de cemento cuando se requiere. Hay unos factores de riesgo, los más importantes la presencia de cáncer, algunos estudios mencionan la edad mayor de 60 años, la deshidratación, el ingreso a UCI, las trombofilias conocidas como el déficit de proteína C y S, la obesidad, bueno, una o más comorbilidades mayores, sobre todo personas con historia de tromboembolismo venoso es uno de los factores de riesgo más importantes. El uso de terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en las mujeres, el uso de estrógenos,
en los anticoagulantes y venas varicosas del examen físico. Entonces, más que el diagnóstico, es importante mencionar las escalas de clasificación del riesgo, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Está en la escala de Padua, la escala de Caprini, la escala de Wells, perdón. Y pues hay otras herramientas que vamos a mostrar al final. La escala de Padua es una escala que se puede utilizar para determinar la presencia o no, pues la necesidad o no de tromboprofilaxis. Este es un estudio cuasi aleatorizado controlado que mostró pues la utilidad de la escala de Padua, sobre todo para determinar la necesidad de utilizar agentes antitrombóticos. Entonces estos son los puntajes que les dan cuando esos puntajes suman más de 4 puntos, pues hay una probabilidad de 4.56 veces más de requerir tromboprofilaxis. También pues ese es el índice de Caprini. El índice de Caprini es un índice pues que evalúa un poco más completamente al paciente y tiene en cuenta más factores de riesgo. Y pues este test también da un puntaje. Los estudios han mostrado que cuando hay 0 o 2 factores de riesgo, pues se debe dar tromboprofilaxis farmacológica. También este es el cuestionario de las guías NICE, que también pues está disponible online y pues que se puede escoger para la estratificación del riesgo. En general estas escalas definen al paciente como de riesgo alto o bajo, ¿sí? No hay en general un riesgo intermedio. Y pues lo importante con estas escalas, pues la verdad pues no se ha encontrado qué escala mejor y tampoco pues he encontrado qué escala está avalada para traumas, y hay escalas que están avaladas para ortopedia, hay escalas que están avaladas para miembro superior y para miembro inferior. Sin embargo, pues lo importante es escoger una escala y estratificar el riesgo para determinar la necesidad de tromboprofilaxis. Pues entonces, ¿qué dicen las guías? ¿Qué tratamiento pues se debe dar y cuándo? Entonces, primero pues vamos a revisar, pues están las guías pues, del Colegio Americano de Cirujanos de Tórax, están las guías NICE, están las guías europeas, bueno, están las guías asiáticas. Pues vamos a centrarnos en un resumen que les hice de las recomendaciones para estos pacientes. Entonces, las guías NICE, perdón, estas son las guías del CHEST, ahí me equivoqué en el título. El resumen es que para trauma mayor siempre se debe ofrecer tromboprofilaxis mecánica al ingreso, perdón, sea con medias o con dispositivos de compresión intermitente. Y pues que la tromboprofilaxis debe continuarse hasta que la persona ya no haya reducido su movilidad o pues hasta los 42 días después del trauma. En las fracturas por fragilidad, que es lo que más nos interesa, en pelvis o proximal, debe ofrecerse tromboprofilaxis por un mes si el riesgo pues, de tromboprofilaxis de tromboembolismo venoso supera el sangrado. Y pues ellos consideran esto así: heparinas de bajo peso molecular, que se debe empezar entre las 6 y las 12 horas después de la cirugía, o fondaparinos, que es otra opción, que se comienza 6 horas después de la cirugía. También se debe considerar la profilaxis preoperatoria si la cirugía se retrasa más allá de un día posterior al ingreso, y pues se debe administrar la última dosis 12 horas antes de la cirugía o de bajo peso molecular 24 horas antes en fondaparinos. También debe considerarse pues el uso de dispositivos de contraindicación intermitente siempre y cuando no estén contraindicados. Ahora sí vamos a pasar a las guías NICE, que son un poco más completas. Estas son unas guías que están actualizadas para del año pasado. Vamos a hablar sobre fracturas de cadera. En las fracturas de cadera ellos recomiendan utilizar por mínimo de 10 a 14 días heparinas de bajo peso molecular, fondaparinos, aspirina, warfarina o compresión intermitente. Esas son las como primera opción está la heparina bajo peso molecular, y pues se debe en lo posible utilizar en combinación con tromboprofilaxis mecánica. En cirugía ortopédica mayor, utilizar heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes y realizar 12 horas después de la cirugía. Extender la tromboprofilaxis, aquí es importante porque la mencionan hasta 35 días. En aquellos que no aceptan usar
heparina de bajo peso molecular, ellos recomiendan utilizar dabigatran o apixaban. Y también pues se sugiere el uso de vena cava pues cuando el riesgo de sangrado contraindica pues el uso de los anticoagulantes orales o parenterales. Y para pacientes sintomáticos pues no se usa el uso de Doppler extendido. Para los asintomáticos no se recomienda el uso de Doppler pues de forma generalizada. En miembro inferior, en general pues no se recomienda tromboprofilaxis farmacológica en lesiones aisladas del miembro inferior que requieran inmovilización. Y para pacientes que requieran artroscopia y no tengan antecedentes de TBP, en general no se recomienda tromboprofilaxis. Es importante mencionar aquí el reemplazo de cadera electivo porque muchos de nuestros pacientes con fracturas del fémur proximal, intracapsular del fémur, pues requieren un reemplazo de cadera. Me pareció válido compartir. Entonces, considerar el uso de heparina de bajo peso molecular durante 10 días, seguido de aspirina, por 28 días más de bajo peso molecular por 28 días si se combina con tromboprofilaxis mecánica. También está el uso de rivaroxaban, apixaban, dabigatran, que se recomienda como una segunda opción. Y pues usar los dispositivos de compresión intermitente, pues si están contraindicadas estas otras. En cirugía de rodilla, o sea, que no sea un reemplazo de rodilla, sino cirugía por osteosíntesis o bueno, por osteotomías también mencionan acá. En general, pues, la tromboprofilaxis no es necesaria para las personas sometidas a cirugía artroscópica en donde el tiempo de anestesia es inferior a 90 minutos y la persona tiene riesgo bajo de tromboembolismo venoso. Se tienen que cumplir las dos para no dar tromboprofilaxis. Si se cumple alguna de las dos, es mejor dar tromboprofilaxis. Y esto mismo, si no se cumple alguno de estos dos criterios, pues debe darse heparina de bajo peso molecular por 6 a 12 horas después de la cirugía durante 14 días. Eso es lo importante. También considerar la profilaxis para tromboembolismo venoso para personas que se someten a cirugía de rodilla, osteotomía o osteosíntesis, cuyo pues, riesgo de tromboembolismo venoso supera el riesgo de sangrado. En cirugía de peito billones como una recomendación así específica, sin embargo, pues se debe considerar profilaxis venosa sí, se requiere movilización. Esto menciona que debe considerar pues, de tener la profilaxis y la movilización continua más de 42 días. Y también con el riesgo de anestesia, pues total, el tiempo de anestesia es mayor de 90 minutos, también con el riesgo de tromboembolismo venoso si la persona supera el riesgo de sangrar. En cirugía de miembro superior, en general no está, o sea, no está recomendada, sobre todo pues si se administra anestesia local o regional y sobre todo también si la cirugía dura menos de 90 minutos o si no se dio anestesia general. En amputación, también esto es válido mencionarlo porque muchos de nuestros pacientes pues, presentan traumas tan severos que requieran amputación de ingreso. Entonces, en estos pacientes, la profilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular puede darse durante un mínimo de 7 días, pues ya el resto de los días dependen como del criterio. Y también pues se recomienda dar tromboprofilaxis mecánica con compresión neumática intermitente en la otra extremidad en ingresos y la profilaxis farmacológica pues se contraindica. Este es un sumario, esto es un resumen como de todas las sociedades que dan las recomendaciones. En general hay mucho acuerdo pues en que primero el primer agente farmacológico debe ser las heparinas de bajo peso molecular, que hay baja evidencia respecto al uso de anticoagulantes orales, que para miembro superior en general no es necesario y que para miembro inferior pues todavía hay muy poca evidencia para recomendar de forma sistemática el uso de tromboprofilaxis farmacológica. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la administración. Primero que todo, pues, sobre todo en aquellos pacientes que vienen recibiendo otros esquemas de anticoagulación, puede administrar, por ejemplo, warfarina, se puede administrar la noche después de la cirugía y permitir que el INR se normalice a 2.2. Las heparinas de peso molecular, como les dije anteriormente, se pueden dar 12 horas antes de la cirugía y reiniciar 12 horas después. La aspirina se puede reiniciar la noche de la cirugía, el mismo día, 325 miligramos. Y pues los dispositivos de compresión intermitente pues se deben utilizar en conjunto pues con la tromboprofilaxis farmacológica. Los esquemas de uso de suspensión previos también tienen que ver con la warfarina. La warfarina pues debe ser un switch desde 5 días antes
para alcanzar un INR de 2 o menos, entre 1.4 litros aproximadamente. Se debe reiniciar la warfarina cuando pues, se requiera. El día pues del mismo día del procedimiento, se puede reiniciar el mismo día del procedimiento. También las heparinas de bajo peso molecular se debe iniciar pues, se deben suspender perdón, las 24 horas antes de la cirugía en aquellos pacientes que están anticoagulados y se deben reiniciar 12 horas después de la cirugía y pues, una dosis plena 24 horas postoperatorio. Los antiplaquetarios como la aspirina, el clopidogrel y la ticlopidina, pues esta guía menciona que se pueden descontinuar 7-10 días antes, aunque pues hay nuevos reportes que muestran que esto pues, puede ser incluso de 5 o de menos días la suspensión de esta misma. Las dosis para la warfarina son de 2 a 5 miligramos al día, teniendo en cuenta pues, los controles de INR de 2 a 3. La aspirina se puede dar de 3.25 miligramos de 4 a 6 semanas. Las heparinas no fraccionadas se deben dar 5.000 unidades cada 8 a 12 horas. Las heparinas de bajo peso molecular, esto menciona pues, que se deben dar de 30 miligramos cada 12 horas por 7 días. Sin embargo, hay pues una recomendación más reciente que muestra que se debe dar 1 gramo, 0.75 o 1 gramo por kilo de la función renal. El rivaroxaban se puede dar 10 miligramos cada 12 horas y el dabigatran 200 miligramos cada 8 horas. Es necesario mirar que, bueno, la mayoría de las recomendaciones muestran que hay muy poca evidencia para recomendar el uso de warfarina o de aspirina para los pacientes de trauma ortopédico. Lo principal es que recuerden que la primera opción son el uso de heparinas de bajo peso molecular y ahí viene pues opciones que son un poco más seguras que esas primeras, que son los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, dentro de la evidencia para miembro superior, pues se tiene que tener en cuenta que tienen una menor incidencia y una mortalidad rara. La incidencia está menor de 1.2 y pues de acuerdo a esto, las series los estudios son escasos y pues la evidencia también. Entonces aquí vemos cómo está la incidencia acumulada de tromboembolismo venoso, dividido pues por embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Aquí vemos que esto va bajando con respecto al cuerpo del húmero hacia la parte distal. Entonces, la que tiene mayor incidencia de estos eventos son las fracturas del húmero proximal, vienen las fracturas del tercio medio del húmero, el húmero distal y pues ya baja pues, hacia el antebrazo, como vemos acá. En mano, pues no se han encontrado casos, o por lo menos pues los casos son muy extraños de trombosis venosa profunda del miembro superior. Bueno, hay unas recomendaciones que se sacaron pues en 2014 que dicen pues que en general para miembro superior no se requiere tromboprofilaxis. Esto pues ajustado al riesgo. Entonces cuando hay un riesgo bajo no se requiere tromboprofilaxis. Cuando hay un riesgo moderado, entendido pues como mayor de 90% de 90 minutos de cirugía, incluyendo reemplazo de codo, o un factor de riesgo como el que mencionáramos ahorita, se puede dar tromboprofilaxis mecánica. En cambio, cuando hay un riesgo alto, con todos estos factores, incluye pues sobre todo una inmovilización prolongada o una cirugía, una fractura por ejemplo patológica, se debe o se recomienda el uso de tromboprofilaxis mecánica y tromboprofilaxis farmacológica. Para pie y tobillo, este es como el resumen de la evidencia. Las guías del CHEST no tienen como una recomendación específica de si se debe usar o no. Las recomendaciones de Laos tampoco tienen una recomendación específica. Y de la Sociedad de Pie y Tobillo Americana, pues menciona pues que no hay evidencia suficiente para hacer una reacción fuerte pues, en contra o a favor del uso pues, de la tromboprofilaxis. Entonces, en pie y tobillo,
aquí pues muestran, estas son las incidencias de estos eventos y pues sobre todo en trauma de tobillo, la tasa es tan variable de incidencia como de 0.05 a 28%. De estos 5% son sintomáticos, de acuerdo pues a los pacientes. Y también le han dado mucha importancia a las rupturas agudas del tendón de Aquiles, que puede estar entre 5 y 36%. También mencionan que los pacientes que se les hace inmovilización de 4 puntos, inmovilización pues para fracturas de pie y tobillo, la incidencia puede ser de 4.3 a 40%. Bueno, también para pie y tobillo, estas son las recomendaciones sobre sobre las opciones que se tienen. Entonces, tromboprofilaxis mecánica, pues, la calidad de evidencia pues, nos permite dar como un consenso general. Sin embargo, pues de rutina esto menciona que se usa. Para la aspirina no hay suficiencia, pero suficiente evidencia pues, para su uso de forma generalizada, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Para las heparinas de bajo peso molecular hay evidencia mixta, pero se puede considerar en pacientes de alto riesgo o quienes van a estar movilizados por mucho tiempo. Y pues para los agentes orales como la warfarina, los nuevos anticoagulantes, puede usarse en lugar de heparinas de bajo peso molecular, si esta se contraindica. También pues para pie y tobillo, estas son las recomendaciones generales. Vamos a hablar sobre todo pues, para el trauma y las lesiones del tendón de Aquiles. Para el trauma no hay estadística suficiente pues que muestre que la tromboprofilaxis farmacológica disminuya las tasas de trombosis venosa profunda. Sin embargo, pues se deben considerar en pacientes con fracturas de tobillo. Y para las lesiones del tendón de Aquiles, hay unas tasas, la verdad, mucho mayores de trombosis venosa profunda comparados con otras patologías. Sin embargo, pues tampoco hay una evidencia fuerte que indica pues su uso. En inmovilización también los datos pues permanecen no claros, por lo cual pues no hay una evidencia que permita dar pues, pie para hacer profilaxis a todos los pacientes. Este es un ensayo clínico que mostró, bueno, en el que pues, se aleatorizaron pacientes a los que se les decía pues, que movieran de forma activa todos los días, a toda hora los dedos, y pacientes a los que no. Y pues este estudio mostró que el movimiento regular de los dedos pues no influencia mucho la función de la bomba de la pierna, por lo tanto pues no redujo la tasa de tromboprofilaxis, por lo tanto este movimiento como que no se recomienda en los pacientes. En pelvis, esto pues es muy importante, en pelvis y en fracturas de acetábulo, el riesgo pues está aumentado entre 2 y 3 veces según este estudio, y pues ese estudio menciona que la tromboprofilaxis debe considerarse por más de 35 días, y pues debe considerarse un esquema de aproximadamente entre 60 y 90 días, según esto que mostramos acá. Vamos a hablar un poco de los costos para los sistemas de salud. El costo pues es indudable. Lo mejor es tratar de evitar la tromboprofilaxis. Los programas deben estar enfocados a la prevención. Sin embargo, cuando esto se presenta, eso es un estimado de los pacientes en el Reino Unido, en los que se compró el uso de alteparina y abigatran. El problema es que para el uso en general de alteparina o de las heparinas de bajo peso molecular, requieren en muchos casos la presencia de una enfermera, lo que aumenta de forma casi que exponencial los costos. Aquí mencionan que cuando no requiere enfermera puede estar con unos costos de 104 euros, pero en libras esterlinas para los pacientes que no requieren, bueno, la enfermera en cambio cuando se requiere enfermera para la alteparina, esto se aumenta por más de 1.000 libras esterlinas. Y en el uso de dabigatran, que es un medicamento oral que el paciente se lo puede tomar solo, el costo pues, puede estar de 143 libras esterlinas. En niños, esto pues es muy importante porque esto puede incluso hasta subestimarse, sobre todo en aquellos niños
que sean politraumatizados, que no son muy comunes en nuestro medio, pero pues que se pueden ver. Entonces, este es un estudio que se hizo en el John Hopkins, que fue una base de datos grandes pues, de Estados Unidos, en el que menciona que los niños deben considerarse como pacientes mayores cuando llegan a los 16 años. Como pueden ver acá en esta gráfica, aumenta de forma dramática la incidencia de tromboembolismo venoso. También bueno, en pacientes pediátricos, este es otro estudio que muestra pues, la experiencia de un grupo y pues que muestra como los factores de riesgo principales para la presentación de tromboembolismo venoso. Entonces, trauma craneoencefálico, cuando hay INR mayor de 1.3 que muestra pues coagulopatía al ingreso. Aquí mencionan que la edad menor de 3 años o la edad mayor de 13 años también son factores de riesgo y pues sobre trauma que muestren pacientes politraumatizados, pues están asociados con más presencia de tromboembolismo venoso. La incidencia en niños está estimada entre 0.0003 y 0.4, que es mucho más baja comparada con los adultos, y la incidencia de poblaciones de riesgos están en aumento, sobre todo en trauma severo, en cuidado crítico, que puede estar en 6.2%. Aquí vemos ustedes los picos, que hay unos picos más o menos a los 3 años en los niños y más o menos entre los 13 años. En conclusión de este estudio, la gran mayoría de los pacientes, la tromboprofilaxis farmacológica no está indicada. Debe ser muy seleccionado los pacientes, sobre todo pues que el tratamiento de la TBP no se asocia con mejoría de los resultados y pues los esfuerzos deben enfocarse en la prevención. Ese es otro estudio de 2016 que muestra pues que en los pacientes, aquí consideran los pacientes adultos como pacientes mayores de 13 años y los identifican como pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Entonces, si el paciente es de alto riesgo, pues no se debe dar tratamiento con tromboprofilaxis. Si el paciente es de alto riesgo, se deben considerar los factores de riesgo. Si es de alto riesgo, si es de bajo riesgo, pues se debe dar solamente tromboprofilaxis mecánica. Si es de alto riesgo, se deben dar las dos. Y pues se deben considerar algunas cosas como trauma craneoencefálico, trauma torácico, trauma vascular, quemaduras, obesidad, que son los factores más grandes para uno considerar y para individualizar al paciente. También estas son las guías canadienses, unas guías canadienses que no se han actualizado desde 2013. Aquí mencionan pues que la elección del paciente es un reto, que los niños mayores y severamente politraumatizados son los que tienen riesgo mayor y los que deberían recibir tromboprofilaxis, y de preferencia deben recibir los pacientes que tengan lesiones medulares o lesiones vasculares. Hay mayor riesgo cuando hay pacientes admitidos a UCI, cuando tienen un catéter venoso central y cuando hay fracturas de extremidad inferior y fracturas de pelvis. El uso de trombofilaxis en manejo conservador de las fracturas también pues, es algo pues, que ha generado mucha controversia. En general, bueno, este es un estudio se utilizó en 250 pacientes, solamente se vio un caso de trombosis venosa profunda. En 2 al 50% de los casos pueden verse cambios en la piel como síndrome postrombótico. En las guías NICE mencionan pues en quienes se deben utilizar factores pacientes que estén en alto riesgo y pues en este estudio mencionan como conclusión que deben utilizarse las heparines de bajo peso molecular en pacientes que tengan alto riesgo, que no tengan un riesgo de sangrado mayor y pues que el número de pacientes a tratar fue 86 para 10 prevenciones para tener pues, un sangrado mayor. De acuerdo a las heparines de bajo peso molecular, esto pues menciona que la calidad de la evidencia moderada y pues esto disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda. Sin embargo, pues en esta revisión de Cochrane muestran que no es suficientemente fuerte pues, la evidencia para generalizar su uso. Y pues en pacientes, bueno, aquí pues se menciona en este estudio que siempre debe evaluarse el riesgo de presentar trombosis venosa profunda, individualizar cada caso y pues no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de forma sistemática. Vamos a hablar un poco de lo nuevo rápidamente. Para el diagnóstico hay algo que nos puede complementar, que es el dímero D. El dímero D cuando se sube por más de 3 nanogramos sobre decilitro, según este estudio, esto muestra una adecuada sensibilidad y especificidad de acuerdo pues a la presencia, al uso de Doppler como gold estándar según esto. Y pues
si bien las guías no tienen una evidencia fuerte para recomendar el uso de los nuevos anticoagulantes orales en trauma ortopédico, pues hay algunos estudios que han mostrado que los anticoagulantes orales han mostrado cierta fortaleza, como ese estudio es una cohorte retrospectiva que se hizo entre 2013 y 2006, es un estudio que se publicó en el año 2019, y pues aquí muestran que el uso de rivaroxaban versus enoxaparina no tiene mucha diferencia respecto a riesgo de sangrado o a diferencias en tromboembolismo pulmonar o venoso. Entonces, este estudio pues lo que concluye es que el rivaroxaban es una alternativa segura a la enoxaparina en pacientes pues, que tienen trauma ortopédico mayor, y pues puede ser utilizado en lugar de enoxaparina pues, en este contexto. A mí me gustaría hablarles un poco sobre algo pues, que está saliendo, que es muy nuevo, que es el uso de ácido tranexámico. Si bien es bien conocido que el uso de ácido tranexámico se utiliza mucho en reemplazos articulares de rodilla y cadera para disminuir el sangrado, también se puede utilizar sobre todo se ha visto pues en fracturas de calcáneo y en cirugía en osteosíntesis de cadera, lo cual ha mostrado que se puede utilizar de forma segura, sin mayor riesgo de sangrado, sin mayor riesgo de eventos tromboembólicos, para pues, evitar pues, el riesgo de sangrado. También este es otro estudio que muestra la utilidad de una nueva escala que se validó, que ya está validada, pues no está validada acá, pero pues está validada, y pues de acuerdo a eso se generó una aplicación que está en la plataforma de Apple para el uso de esta escala, eh, que se puede en cualquier celular. Esto pues es lo que les tenía para todos. Lo principal sobre todo es que primero se tengan en cuenta que la primera opción para la tromboprofilaxis sigue siendo, y yo creo que seguirá siendo por mucho tiempo, las heparinas de bajo peso molecular, sobre todo la enoxaparina, y que hay unas opciones en las que se está evaluando el uso, que cada vez pues están cogiendo más fuerza, que son los anticoagulantes orales, también que, que se deben en lo posible tener los medios de tromboprofilaxis mecánica, que tienen una buena evidencia, y siempre individualizar el caso y siempre, sobre todo, estratificar al paciente de acuerdo a alguna escala. Siempre utilizar alguna escala y pues en pacientes de alto riesgo, pues se debería dar la tromboprofilaxis. Bueno, Carlos, muy bien, muchas gracias. Muy buena la revisión. Y quería hacerle una pregunta entonces, ya que revisamos este tema. ¿En qué estamos en este momento en el servicio? ¿Qué escala estamos aplicando? ¿Qué esquemas estamos aplicando? ¿Y qué se podría mejorar para, para aplicar mejor todo lo que usted revisó en nuestro servicio? Bueno, profe, de forma generalizada no veo pues que se esté aplicando una escala. Yo creo que deberíamos adoptar una escala, las que le mostré, puede ser la de Padua, la de Caprini, las dos pues tienen muy buena evidencia, y aplicarla, y pues clasificar los pacientes en riesgo alto o bajo. Eh, en general, el servicio, sea para reemplazos articulares o sea para trauma, eh, se sigue aplicando pues a las heparinas de bajo peso molecular. Eh, en ese servicio pues hay una dificultad, que pues sí sería, lo ideal es que tengamos algún dispositivo de compresión intermitente. Sin embargo, no todos los pacientes pueden comprar las medias. Esas medias en un costo de alrededor de 90.000 pesos, y pues no todas las familias pueden comprar esas medias. Sin embargo, pues se podría hacer, y pues sí sería bueno como tener un dispositivo de compresión intermitente que se guarde en el servicio, que la jefe quede a cargo del servicio, perdón, de ese dispositivo. Pues en las instituciones como más grandes, ese dispositivo se tiene, y pues sería muy bueno darlo antes de la cirugía y pues también después de la cirugía. Sabemos que
la tromboprofilaxis debe iniciarse en los pacientes, como dicen las guías NICE, que van a estar en el servicio sin operar por más de 24 horas, ¿sí? Entonces yo creo que como eso pasa en casi todos los pacientes de nosotros, pues sería bueno tener esos dispositivos y pues iniciar de una forma temprana la tromboprofilaxis para bajar las incidencias de tromboembolismo venoso profundo. Sí, porque yo estaba mirando la guía de Padua, y casi que todos nuestros pacientes quedarían incluso en el grupo de alto riesgo, porque si tienen más de 3 días de reposo, prácticamente todos nuestros pacientes tienen 3 días de reposo y ya le daría 3 puntos en la escala de Padua, y definen como alto riesgo 4 puntos. Sí, señor. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta en nuestro servicio. Bueno, ¿qué comentarios hay los otros profesores? A ver, yo tengo unos comentarios. Primero, realmente no tenemos una casuística clara, concisa en nuestro servicio sobre realmente la presentación del evento tromboembólico, ya sea trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Esa casuística no la tenemos como cosa real, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estamos, queremos adaptar, digamos, todas estas guías que existen a nivel mundial a esto. Me parece muy bien, creo que está muy claro en cuáles eventos, digamos, la utilización de la heparina de bajo peso molecular, ¿cierto? Importante, creería yo, claro, si podemos, digamos que es lo más importante que yo veo. No es tanto que si tenemos una fractura, digamos, de fémur en un paciente, que se nos quede que ese paciente tiene que recibir tromboprofilaxis, ¿cierto? Sino es básicamente una investigación clara de la historia clínica del paciente y tabular el riesgo de ese evento, ¿cierto? Y tabularlo, de acuerdo a eso, pues dar profilaxis. Yo creería que en nuestro hospital casi todos van a comenzar o que requerirían comenzar, porque el problema no es comenzar la tromboprofilaxis. Lo más importante es saber usted por cuánto tiempo lo va a dar, ¿cierto? El riesgo que tiene el paciente, por cuánto tiempo tengo que prolongar el uso de la tromboprofilaxis. No es empezarla en el hospital, sino por cuánto tiempo la tengo que dar después, ¿cierto? Y ahí es donde realmente no existe, digamos, estudios que le clarifiquen a usted para ciertos tipos de fracturas o para ciertos tipos de eventos traumáticos el tiempo ideal, digamos, de dar esa tromboprofilaxis. Todo va muy de acuerdo a la estratificación que uno haga del riesgo de su paciente, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, esto es clínica más que otra cosa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nos tenemos que centrar mucho en la investigación de los riesgos que tiene el paciente. Ya en cuanto al manejo en sí, pues siempre hemos sido muy de la heparina de bajo peso molecular, pero pues ustedes saben, y precisamente en pacientes de bajo riesgo, en Estados Unidos están volviendo mucho a la aspirina, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser con heparina de bajo peso molecular. Entonces, muchos pacientes, digamos, de bajo riesgo, pudiéramos estarlos haciendo profilaxis con aspirina, ¿cierto? No necesariamente con heparina. Y eventualmente dar ese tipo de En algunos lo acompañan con la presión intermitente que hablaba Carlos, pero obviamente que la presión intermitente en sí no son tanto las medias, sino son unos aparatos, ¿cierto?, que eventualmente se utilizan tanto en cirugía como en los pacientes que se encuentran hospitalizados, pero pues escasamente, si en dado caso se pudieran conseguir dos, no alcanzarían para los 20 pacientes que tenemos hospitalizados siempre, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no, digamos que ese medio mecánico no lo tenemos al alcance digamos, de esto. En su charla me llamó la atención que usted dijo que las fracturas de cadera por 14 o 15 días, y realmente si fracturas de cadera debe prolongarse la profilaxis hasta 30 días, ¿cierto? No por 15 días. Entonces, ya sea con fijadas con clavos cefalomedular o
con reemplazo articular, ¿cierto? Entonces, esa sí debe ser mínimo por 30 días. Eso es como lo que pues tenía que comentarles, ¿no? Ya digamos, usted mismo, muy claro dentro de su charla mencionaba cada rato, no hay evidencia, la evidencia no es suficientemente clara, la evidencia no es suficientemente esto, ¿cierto? Porque los eventos que se han presentado, digamos, en las cirugías de pie y tobillo, en las cirugías de rodilla, son eventos que eventualmente no, no se tenía, digamos, como la estratificación adecuada del paciente y no se sabía o no se sabe por cuánto tiempo hay que prolongar esa profilaxis, ¿cierto? Que es lo que básicamente donde estamos cortos y que los estudios no nos han podido demostrar, ¿cierto? Cada vez todo yo lo veo encaminado es a que hay que hacer una muy buena historia clínica y conocer muy bien los riesgos del paciente. Y conociendo uno los riesgos del paciente, uno extiende su profilaxis, ¿cierto? Y básicamente, pues sería eso. No sé, algún otro comentario o si tienen que, o me contradicen en algo. Profe, buenos días. Buenos días. Carlos, muchas gracias por la charla, muy actualizada la literatura que usaste. No sé si Carlos leyó algo sobre específicamente fracturas de pelvis, vi que las mencionó como una cirugía mayor en trauma, pero yo conocía literatura donde hablaban de una profilaxis extendida hasta por 12 semanas. No sé si leyó algo sobre eso. Sí, ya lo había comentado. Sí, 3 meses. Lo que pasa con la tromboprofilaxis es lo que eso nos pasa en todas las instituciones, como los eventos trombóticos son tan catastróficos y tan súbitos en pacientes que uno no piensa, a veces sin factores de riesgo. Entonces, cuando sucede el evento trombótico y el paciente se muere, pues, o pasa algo grave, entonces empezamos otra vez la moda de ponerle a varios pacientes, ¿sí? Entonces, yo creo que el mayor mensaje que podríamos dejar de la charla de Carlos es que en el servicio, en todas las historias clínicas, interroguemos esos factores de riesgo y usemos alguna de las 2 escalas que nos dice Carlos que encontró con mejor evidencia, así sea para soportarnos un poco legalmente, porque al juez cuando nos pasa el evento, pues no le importa qué escala ni que la literatura dice que la trombosis en pie es de 0.1 a 0.3, sino que dice, ¿por qué no se la puso? Entonces, creo que el mejor mensaje que podemos sacar de esto es empezar a aplicar esos factores de riesgo y esas escalas para que conste en la historia clínica por qué no se le puso a un paciente o por qué sí. Lo único que... Sí, pero yo propongo que no todo sea con heparina de bajo pozo molecular, ¿cierto? También puede ser con aspirina, ¿no? Sí, yo conocía literatura americana sobre aspirina en fracturas y pacientes de bajo riesgo. Era por aspirina por 15 días también. No sé si Carlos, en las guías CHEST, que son las americanas, había alguna recomendación nueva al respecto. Profe, esas guías no se actualizan desde 2012. Esas siguen Eh, así, ¿cierto? La del 2012. sí, En sí, esas del señor, esas 2012 guías. había esa recomendación de la ASA, estaba, pero por ahí con evidencias tipo C. Exactamente, sí, señor. Y pues se considera como una opción, pero pues primero pues lo que consideran como primera opción es la heparina de bajo peso molecular. Pero sí, también está mencionada con una evidencia más bien bajita la heparina. Yo creo que eso, pero la aspirina, yo creo que esa aspirina hay que mirarla con mucha lupa, como con mucho cuidado, eh, porque de pronto la evidencia no es tan buena. Exacto, y si vamos a colocarle profilaxis a por ejemplo, a un cuello de pie, es porque tiene factores de riesgo. Y entonces, iniciar con aspirina creo que, digámoslo así, que nos quedaríamos como No, cortos. no, yo me estaba refiriendo no a los que tengan factores de riesgo altos, sino que tengan factores de riesgo bajo. Por ejemplo, un paciente que no tenga mayor, digamos que su escala le dé un puntaje más bajito, ¿cierto? Entonces,
Serían todos, profe. Probablemente por eso, porque como los pacientes van a estar, digamos, 3 o 4 días o una semana ahí encamados, es posible que hagan eso, y a esos pacientes de bajo riesgo es los que me refería de pronto de dar aspirina, no a los de riesgo moderado o alto, ¿no? Hay un problema de las guías NICE y las CHEST, las NICE que fue las que revisó más Carlos y más recientes, y es que esas guías son hechas en pacientes hospitalizados, o sea, pacientes con trauma de todo tipo hospitalizados. Entonces, recomendaciones, por ejemplo, en cirugía electiva, hay muy pocas. Sí, la incidencia en cirugía electiva es mucho más baja. Exacto. Cirugía electiva de pie, lo que mencionaba Carlos, lo único que hay es en pacientes con lesiones del tendón de Aquiles, que sí la incidencia se aumenta a 3.5, pero en el resto de artroscopia y eso no toca aplicar, o por lo menos en mi caso yo lo hago es con los factores de riesgo. Si veo paciente obeso, mujer con un uso de anticonceptivos y eso, le inicio. Yo creo que está muy, digamos, por patologías, creo que lo tenemos claro, ¿cierto? El problema son los pacientes que eventualmente, digamos, que puedan estar hospitalizados y que tengan un trauma no mayor, ¿cierto? Sino un trauma menor y que de pronto lleguen a presentar un evento, porque creería yo que en el trauma mayor ya está estipulado de que el paciente llega y se comienza una profilaxis con heparina, ¿no? A mí me preocupa, y no sé qué tanto, y si lo están haciendo, digamos, en todas estas fracturas por fragilidad que no sean cadera, si se está empezando o no se está empezando tromboprofilaxis. Por ejemplo, una fractura de húmero proximal, que eventualmente el paciente de 80 años para arriba, digamos, y que desean hacerle un reemplazo o desean hacerle una osteosíntesis y que permanezca 8 o 10 días esperando materiales, ¿ese paciente le están colocando profilaxis o no? Profe, en general no, yo creo que es que debemos empezar porque hay que aplicar una escala y clasificar al paciente. Yo creo que eso se debe seguir haciendo. Se debe seguir haciendo y pues tratar de forma sistemática de por lo menos aplicar esa escala y saber a qué paciente se le aplica o no, pero en general no. Yo creo que lo primero que hay que hacer es definir una escala para aplicarla en el servicio y tomarla como una escala de base que vamos a utilizar. Bueno, la que esté en una APP fácilmente, que la puedan tener. Exacto. Todos. ¿Cuál considera usted, Carlos, que es la más, de que revisó todo, cuál es la que más es más sencilla de aplicar o que, yo creo que la de Padua, se podría aplicar más fácil en nuestro servicio? Me parece que la de Padua es de mucha mejor aplicabilidad en el servicio. Sí, yo la revisé así como por encima y me pareció que es sencilla, que es como fácil de aplicar. Listo. Instáurese y cúmplase. Ponga que le ponga el sello. Y otra cosa que no hay que echar en saco roto es hacer la solicitud, a ver si se pueden tener, no importa que sean solo 2 o 1, ¿sí? Dispositivos de compresión mecánica externa, ¿sí? Para un paciente de mucho riesgo. Por ejemplo, la otra vez tuvimos una señora que hubo que colocarle un filtro de vena cava superior, cava inferior, perdón. Esos son pacientes que deberían tener algún dispositivo de presión externa, ¿no? Mecánico. Entonces, no sé, se podría hacer la solicitud al hospital para hacer eso en el servicio. Sí, señor. Entonces, por favor, si yo, Jonathan, imprimir la escala de Padua, yo se las paso. La dejan pegada en el servicio. Exacto. En cuanto a los anticoagulantes orales, sí, digamos que todos los estudios han mostrado que son similares a la enoxaparina, ¿cierto? Por lo tanto, ningún estudio ha mostrado superioridad con los anticoagulantes orales, ¿cierto? Y más bien el sangrado sí ha mostrado un poquito de diferencia en algunos cuando se utiliza, digamos, anticoagulantes orales, ¿no?
De la verdad no, en el trauma yo creería que no es mucho la utilización de esto, ¿no? Pero sí hay que tenerlo en cuenta en los pacientes, como dice Carlos en la revisión, que no aceptan que se les coloque una inyección más, por decirlo así, de la Sí, heparina. pues Paciente de pronto especial, o iría sea, un para, caso especial. Sí. pues sería un caso especial y que todavía tengo entendido que eso hay que hacerle en mi pre si no estoy mal, ¿cierto? ¿Qué es el MIPRES, profe? ¿Qué es el MIPRES? Entonces, si quieren ponerse en esa lucha, pues háganlo. Claro, como yo soy el único que firma los MIPRES. Y Sí. Anderson. Oye, es que inclusive en las clínicas le toca así, no es solamente en el Sí, hospital, claro, ¿no? todo, ¿no? Todo, exacto. Ya son casos Entonces, especiales, casos esporádicos por ahí, pero sí, exacto. pues, No, importante por tener eso. en cuenta que se logra más o menos el mismo efecto, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias. Si no hay más comentarios, me voy Eh, a operar esa buenos, pelvis. buenos días. Buenos Hola, Yo días. Rolf. quería hacer una pregunta, qué pena. Esto sobre, o sea, digamos, ahí pues en la charla de Carlos, pues, muy buena, él nos nombró los scores de riesgo para trombosis venosa profunda. Bueno, lo que pasa es que, o sea, yo sí quería preguntar si vamos también a utilizar una escala para predecir la probabilidad de que el paciente tenga un sangrado mayor. Porque si uno ve, por ejemplo, en la escala de Sí. Padua, o sea, si vamos a instaurar trombos con profilaxis por 14 días, digamos, a todos los traumas de tobillo que duren más de 3 días hospitalizados y que tengan otro factor de riesgo, por ejemplo, que es mayor de 70 años, que en esa escala ya tendría 4 puntos, y ese paciente pues tiene una fractura timaleolar, entonces habría que mandarlo para la casa en ese orden de ideas, con tromboprofilaxis y completarle 14 días, ¿no? Pero pasa que, digamos, hay otras cosas que quería preguntar si también tenemos en cuenta, como por ejemplo la escala de Hasler, que predice el riesgo de sangrado mayor. Entonces, según esa escala, cuando tiene más de 3 puntos, el paciente también tiene riesgo de presentar un sangrado mayor y pues en teoría no debería utilizarse, ¿sí? Y por ejemplo, la de Hasler es hipertensión, falla renal, alteración hepática, ACV previo, edad mayor de 65 años también es un factor de riesgo. Entonces, mi pregunta era que si en caso de que por factores de riesgo para trombosis venosa profunda, digamos, estaría indicado por factores de riesgo ponérselo, ¿sí? Con ese nivel de evidencia que nos toca Carlos, si tenemos en cuenta, por ejemplo, esta escala para decirle no, mejor no, porque también tiene su riesgo de sangrado, como para no generalizarlo, ¿o ustedes qué pensarían sobre eso? Eh, yo, yo creo que Álvaro tiene mucha razón. Yo creo que las dos escalas incluso deberían aplicarse Por y eso. registrarse. Acaban de hacer una muy buena pregunta y vuelvo y insisto, esto es de clínica, ¿cierto? Porque exactamente hay que poner en riesgo sangrado versus riesgo trombosis. Entonces, no todos los pacientes, o sea, si dejamos una escala, digamos, de cómo aplicar una tromboprofilaxis y se lo vamos a aplicar a todos los pacientes, ¿cierto? Y si no tenemos en cuenta el riesgo de sangrado que tiene ese paciente, podemos terminar en otra catástrofe, ¿no? Entonces sí, me parece muy pertinente la pregunta, me parece muy pertinente la esta, y pues toca evaluar muy bien los riesgos, ¿cierto? ¿Sí? Tanto del uno como del otro. Y claro, hay que aplicar las dos escalas y evaluar riesgo-beneficio. Sí, Uh-huh. eso es definitivo. Sí, señor. Y lo otro es que yo creo que ya está muy estandarizado en cuáles pacientes la profilaxis se debe extender, digamos, para la casa, ¿cierto? A mí me parece que, digamos, la profilaxis se extendía, digamos, en ciertos casos, digamos, de fracturas menores, por ejemplo, tobillo, bueno, rodilla, digamos, de fracturas menores, no tiene, o sea, no hay ninguna evidencia, ningún estudio claro que nos diga debe ir a 10 días, debe ir a 15 días, debe ir a, excepto cadera, ¿cierto? Y pelvis. De resto, creo que cada quien apta, por, no, démosle por 10 Y días, no, Aquiles, démosle por y 15. Aquiles, y Aquiles. Sí, Bueno, señor, exactamente. Sí, el Aquiles sí. Pero una de las preguntas es, ¿cómo nos estamos nosotros revisando si le están entregando
el manejo completo profiláctico ambulatorio. Eso es difícil. Eso es un uno hace la problema. fórmula. Posible. Uno hace la fórmula y Sí. eso lo olvídese. Eso pueden durar 5 días, 10 días sin el Sí, tratamiento. ahí lo ideal sería que se pudieran ir por lo menos los adultos mayores después de todas las que han indicado, se fueran por lo menos con 10 a 15 días en la mano con el medicamento, porque es que hacemos todo muy bonito, todo con las tablas, y al final se van a la casa sin ningún medicamento. Da lo mismo no hacer nada. Profe, yo quería aportar Prácticamente. ahí un comentario. En los programas de ortogeriatría, pues por ejemplo de la Fundación Santa Fe o incluso Manizales, que como 3, los pacientes que son de EPS así subsidiadas, no se les puede dar salida si no tienen las 35 ampollas de enoxaparina en la mano o las tabletas. No, pero estamos hablando del caso conciso del hospital. Entonces, eso es lo que nos tocaría, que haya o por lo menos nosotros Exacto. tratar de no implementar, sino que quede escrito Por eso, que los Por pacientes sí se tienen que ir con la profilaxis ambulatoria en la mano, y si no lo cumple, pues ya no es culpa de nosotros. Porque también estamos hablando, como decía Anderson y los otros, de la parte legal, que es un juez, que no sé qué, pero eso después a nosotros nos echan la culpa, que es que nosotros no insistimos en que tenían que ir a hacer con eso. Entonces, tiene que ser también parte de la institución, nos tiene que ayudar si queremos empezar a lo de la profilaxis, me parece, porque es que muchas veces opera uno, encuentra, no me dieron el medicamento, doctor. Entonces, estamos en la misma. no, yo creo que lo más importante es que salga formulado, y por eso lo más fácil para el paciente sí es la heparina de bajo peso molecular, que hoy en día sí se la entregan de forma inmediata, ¿cierto? No, y decirles que si no se las entregan, por lo menos que pasen aspirina, pues por lo menos que estén cubiertos en algo. Entonces, sí, señor. Pero no, me parece que eso se ha mejorado, digamos, creo que eso se ha mejorado un poco, y diría yo que ya casi, eso es igual que cuando van a reclamar los analgésicos y los antibióticos, le entregan de una vez la heparina. Por lo menos por 10 días sí se la entregan. Sí. O sea, que le digan, no hay sino estas 10 ampollas, vuelva dentro de 10 días por las otras, ¿no? Exacto. Y si vienen eso sí es lo que pasa. Lo que pasa es que uno les formula de pronto a las de la cadera 30, y doctor, me dieron 10 nomás, y el resto, Exacto. el resto no se la entregan. Por eso, entonces, sería bueno que en los controles ambulatorios se escribiera al paciente solamente se le entregó 10 sí, no, ampollas. eso sí, Sí, importante de escribirlo. ahora adelante Sí. que quede como estandarizado eso para que no nos metamos en problemas. Bueno, listo, Y muy sería bueno porque lo otro es eso, no tenemos un estudio realmente tampoco de nuestra presentación de cuántos eventos tromboembólicos se presentan, ¿no? Realmente uno creería que es bajo, por lo que uno intuye, pero pues obviamente que no sabemos en la casa cuántos se habrán muerto. Eso es muy difícil saberlo, ¿no? Ese es el problema, que así sea el número bajo, cuando se presentan son catastróficos. Sí, no, yo no estoy diciendo para que la suspendamos, sino para que de pronto, pues, tenerla tabulada, porque es que no la tenemos tabulada, ¿no? Sí, claro, claro. Son pacientes jóvenes en los que nadie espera eso y ¡pum!, se mueren. Como el caso que me pasó a mí, un paciente con una fractura de tibia distal, lo estábamos enclaveando y se murió en la mesa, paciente de 35 años. Igual que montarse en un avión o uno de un vuelo de más de 6 horas de este. Exacto, nadie espera. Eso, nadie espera, ya han habido muchas muertes por eso. Exacto. Bueno, muchas gracias, yo me retiro porque tengo que ir a operar la pelvis. Bueno, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Están bien.